están? Qué gusto saludarles. Soy José Toledo. Bienvenidos a Hora Cero, este programa que se transmite todos los días a través de la plataforma RTW24, Canal TV Digital y por supuesto OnePlus. Les saluda José Toledo y bienvenidos también a todos los ecuatorianos que nos siguen en diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos y también desde Europa. A propósito, el trastorno de ánimo, producto de varias circunstancias, puede derivar en depresión. Esto lo vamos a analizar hoy con dos invitados de lujo. Aquí en el Ecuador está el psicólogo Gino Escobar, con quien tengo el agrado de conocerlo hace muchos años. Gracias, por favor, José, muchas gracias un por gusto, estar aquí. un gusto, para eso estamos. Perfecto, y desde España, la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui, quien ha tenido que bregar durísimo desde hace 3 semanas luego de lo ocurrido en Valencia con los tremendos torrenciales aguaceros que han dejado más de 200 víctimas y también unos cuantos desaparecidos, que ha enlutado no solamente a España, sino a todo el mundo. Y por supuesto aquí en el Ecuador también nos ha golpeado bastante. Ayer hicimos un seguimiento del tema con un periodista de la televisión latina en Valencia y hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a la cónsul en Valencia, Marcela Velastegui. Gino, para entrar un poco de lleno, efectivamente la situación del cambio de ánimo producto de problemas sociales, económicos, políticos, inseguridad, puede derivar en cosas mucho más graves. Estaba leyendo una encuesta que justamente habla de que 1 de 4 ecuatorianos puede sufrir depresión, una cosa absolutamente grave. Claro, y eso ya es una situación alarmante, 1 de cada 4. La real estadística es que apenas el diagnóstico real de depresión es 1 a 2% en el mundo, pero se está incrementando por la forma que afrontamos las crisis. Porque cuando no hacemos un buen duelo, no hacemos un buen proceso de afrontamiento emocional, como lo que pasó en Valencia, que nos genera una crisis, probablemente primero no te da tristeza, sino siente frustración y enojo, y el manejo inadecuado de eso hace que se genere un cambio en la forma como se generan los neurotransmisores. Vamos a conversar de este tema de manera amplia y también ver las repercusiones que ha tenido lo ocurrido en Valencia. En España hay alrededor de 450.000 ecuatorianos en diferentes partes de España. Todos evidentemente muy preocupados porque aunque esta situación allá en Valencia debido a la Dana ocurrió hace 3 semanas, las repercusiones continúan, los pueblos todavía no han sido totalmente socorridos y hay una gran cantidad de historias extraordinarias con los voluntarios. Y justamente el consulado de Ecuador en Valencia ha sido también un sitio espléndido, específico, claro. Estamos viendo algunas imágenes justamente de la cónsul y algunos funcionarios ecuatorianos que, han servido para recibir donaciones de diferentes partes de España y de otros países y también, por supuesto, desde Ecuador. Y esa coordinación ha sido, por supuesto, muy bien recibida por los españoles. No sé si tenemos ya vía Zoom ya conectada a Marcela Velastegui. Estamos esperando que se conecte. Gino, por ejemplo, nosotros los ecuatorianos tenemos familiares allá, muchos tienen familia en diferentes partes de Estados Unidos y de Europa. Y que de pronto venga un evento tan trágico como este, que pudo haber sido inclusive peor. Se hablaba de la posibilidad de 1.000, 2.000 desaparecidos, solamente en un centro comercial donde habían alrededor de 3.000, 4.000 a 5.000 puestos de parqueo, en donde muchísimos carros quedaron atrapados. Se decía que allí pudo haber habido una tragedia mayor, es decir, personas atrapadas. Como decimos acá, desgracia con felicidad, que no ocurre. Que no, es decir, para mí no existe ese término, tragedia es tragedia, pero en todo caso pudo haberse incrementado de una manera dramática. Pudo haber sido mucho más el evento catastrófico mayor, ¿no? ¿Cómo repercute en los ciudadanos en general? Mira, el impacto de saber que nuestra familia puede estar al borde de la muerte nos genera a nosotros una carga ansiógena en donde la visión catastrófica que nos han cultivado, porque, a ver, frente a un evento como este que no tenemos control, la idea sería nosotros apoyar o respaldar a nuestros coterráneos, dándole ánimo y ver cómo ayudamos. Pero muchas veces la respuesta primaria
como impronta social es de preocuparnos y alarmarnos más. Eso no ayuda, pero es lo que hemos estado acostumbrados a hacer. El tema de tensionarnos, la visión catastrófica nos puede decir se va a morir, y es algo que de alguna forma en las emergencias, después del terremoto del 2016, nos tocó aprender, porque lo que tú dices, catástrofe es catástrofe, si muere una persona o no muera nadie, pero hay inundaciones donde pierde bienes materiales, la gente se va a sentir impactada. Entonces hay que ser empáticos en saber que las personas que están viviendo esto no necesitan nuestra lástima, pero sí necesitan nuestra empatía. Entonces, recomendación para todos los que tienen parientes allá, seamos empáticos desde el amor, porque ellos ya tienen suficiente eventos estresantes o tristeza, y hay que acompañarlos para que frente a la circunstancia que están viviendo, preguntar cómo podemos ayudar, en vez de preguntar primero qué te pasó. Y regularmente es una forma de reactiva que tenemos desde acá, no estamos allá. A veces le pasa algo a un pariente que vive lejos y lo primero que hacemos es estresarnos más con las preguntas. La pregunta de cajón que tiene que hacer un pariente acá es: ¿en qué crees que yo te puedo ayudar? Sabemos que estamos impactados, pero ellos son los que están viviendo la catástrofe. Y esa es una regla de sobrevivencia. Todos los que tenemos parientes en el extranjero que están viviendo esta circunstancia, preguntemos qué podemos hacer desde acá. Con las proporciones, comparo la situación trágica que, por ejemplo, hace algunos días vivieron habitantes en diferentes partes de la sierra, o no hablo solamente de Quito, luego Cuenca y Loja. Gente que perdió todo por los incendios forestales, gente que se quedó en la calle, algunos por supuesto también fallecieron. Es decir, cómo de un momento a otro te puede caer algo tan terrible, y creo que nadie está preparado para afrontar. Claro, por eso hay dos escenarios. Esas personas están impactadas. De hecho, la idea es saber cómo podemos ir a ayudar y no llevar más problemas, porque el shock frente a un evento catastrófico que te cambia la vida en ese instante, teniendo toda tu casita y de pronto se quema toda tu casita, o teniendo a los seres amados y mueren tus seres amados, la vida da un giro y el cerebro a veces no lo soporta. En esa fase de shock no hay que obligar a la gente a que te diga que porque estás en shock, estás en piloto automático de sobreviviente. ¿Sí? Hay que acompañar. La fase de acompañamiento es importante por autoridades, por gente como la prensa, que tiene que invitar al resto del público. Un país solidario se unió. En Cuenca se desarrolló, se declaró el estado de emergencia, la alerta, y de alguna forma todos los que estamos involucrados en los sistemas de emergencia y rescate pusimos a disposición nuestro contingente. Ahora, pero además de eso, vamos a hacer un símil de diferentes circunstancias. Correcto. En tiempos de pandemia hubo una depresión enorme, sí. La gente no sabía qué hacer, no salían, no podían jugar los niños, no podían ir a la escuela, es decir, y a partir de allí se crearon cuadros que todavía continúan, tengo entendido, por un lado. Ahora, en el Ecuador estamos atravesando una crisis energética adicional a los otros problemas. A la crisis criminal. Una crisis energética que también te provoca, a ver, ¿qué haces con los, no solamente con los niños, los jóvenes y mucha gente que se quedó sin poder trabajar o sin trabajar de manera eficiente? Hay gente que no sabe qué hacer en esas horas en donde no hay luz. Pero mira que es interesante, porque hay dos crisis que estamos viviendo paralelamente, la criminal y la energética, y tienen dos formas de respuesta diferentes, porque en la energética, ¿sí?, la incertidumbre y el hecho de querer cumplir, como tener un programa y se te apaga el internet, o sea, las tareas cotidianas se ven alteradas en donde dependemos de la energía eléctrica, y eso genera un malestar adicional, porque en el evento criminal el miedo y la zozobra están presentes y hay que darle sentido a tu realidad social para sobrevivir. Pero en el tema energético compromete que tú no puedes planificar la compra del mercado porque se te dañan los víveres. Entonces se agrava la situación porque no puedes planificar tu vida sino a la expectativa de una tercera persona. Pierdes el control. O sea, no tienes control de tu vida cotidiana y de lo más simple. Los chicos en la escuela no pueden regularmente hacer toda su tarea por los niveles de corte que se tienen. Los padres no pueden acompañar a sus hijos. Entonces te va generando estrés y situaciones que incrementan los niveles de ansiedad y que no sabes cómo programarte.
Justamente, a ver, ese es el diagnóstico general, claro, dado además por un profesional. Es decir, tú puedes tomar esto de una manera, pero el padre o la madre de familia, el joven estudiante, los trabajadores, es decir, los que dependen de otras circunstancias y que no están preparados, ¿cómo reaccionan? Por un lado, ya vamos a hablar del primer mundo. Estamos hablando, por ejemplo, en España, que de repente te sorprenda una situación de esta. Tú dices, ¿cómo es posible que la advertencia no haya llegado con antelación? Haciendo un símil de lo que ocurrió, por ejemplo, con el huracán Milton allá en Estados Unidos, en donde durante semanas se advirtió lo que iba a pasar, hasta el punto que, me acuerdo, una autoridad en la Florida dijo, señores, en Tampa ustedes tienen que salir o se mueren. Es decir, cosas que tú dices, ¿cómo es posible que en el primer mundo pueda ocurrir? Ocurrió. Entonces, ok, después del diagnóstico, ¿qué hacer? Tienes que, en el caso de nosotros con la energía eléctrica, el manejo de la emoción más complicada es la frustración, porque el nivel de frustración se multiplica porque son varios eventos frustrantes que tiene que afrontar el adulto. El chico a lo mejor puede mutar y llevarlo mejor. Sugerencia, hágase cargo de su frustración, no la evite, hágase cargo, o sea, exteriorice su frustración, exprésela, me siento frustrado, me siento frustrada. Porque si usted se queda guardado con eso y quiere simular que no pasa nada, no. Buscar a quién culpar no es saludable, porque en esta circunstancia, al buscar a quién culpar no se soluciona el problema. Lo que tiene que ver es, me hago cargo de mi frustración, voy a solucionar el problema, no. ¿Qué puedo hacer más allá de la frustración para no enfermarme? Porque aparte de que van a seguir los cortes, si tú manejas un nivel de frustración alto, el nivel de estrés es alto, y vas a contaminar tu cuerpo con eso. Y además te vas a volver irritable y vas a crear una fricción entre las relaciones, porque vas a enojarte con los hijos, vas a enojarte con la pareja. Entonces, el manejo de la frustración y la ira frente a un evento de crisis como este es importante para poder transitar hasta que se regularice. Y en caso que no se regularice, yo no termine más incómodo o con una crisis de salud mayor que solo con la crisis energética. Bien, ya tenemos vía Zoom a Marcela Velastegui, la cónsul de Ecuador en Valencia, España, 3 semanas después de las devastadoras inundaciones provocadas por la Dana, que dejaron 220 fallecidos, 14 personas desaparecidas. De hecho, un ecuatoriano falleció ayer, como lo conversábamos con el periodista de Televisión Latinos en Valencia. Y justamente la cónsul se ha convertido en una persona que ha tenido que coordinar a todo su equipo para no solamente las labores de voluntariado, sino también de recibir donaciones para llegar a los damnificados. Estimada cónsul, un gusto saludarles desde Ecuador. Está Gino Escobar, psicólogo, y quien le habla, José Toledo, dándole la cordial bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Oportunidad de saludar al público ecuatoriano. Reciban un estrecho abrazo desde Valencia en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la señora consejera Gabriela Sommerfeld y del equipo de trabajo. Bien, desde el día de la tragedia, la madrugada del 28 de octubre, y realmente todos consternados, el impacto, como ustedes conocen, fue realmente inconmensurable. De inmediato nosotros nos pusimos a trabajar con la Cancillería, con el equipo interno, y el mismo sábado, cuando aún no se abrían los caminos ni se sabía de la interconexión de internet, de luz, etc., mi personal se fue en un cuadrilla de bicicleteros en segundo de bordo para evaluar in situ la magnitud de lo que teníamos que organizar. Y en Ecuador, como ustedes saben, había un feriado. Sin embargo, de inmediato solicitamos una reunión virtual con nuestras autoridades del área de movilidad humana. Todos me pusieron sus vacaciones y nos escucharon, porque realmente una tragedia como esa era la que demanda todo el contingente. Cónsul, le interrumpo por lo siguiente. ¿Cuántos ecuatorianos viven en toda el área de la provincia de Valencia y cercanías? Le voy a comentar.
En la Comunidad Valenciana, en datos actualizados, tenemos 53.290 ciudadanos registrados, de los cuales un tanto por ciento es binacional, es decir, con nacionalidad española, y algunas otras diferencias de ecuatorianos que no han adquirido la nacionalidad. Esta tragedia nos ha revelado muchas situaciones. Primero, lo que hicimos fue levantar un mapeo de la situación usando nuestros registros internos, que como usted sabe, la protección de datos no podemos hacerlo público. Pero usamos los códigos de los teléfonos. O sea, por el código sabíamos que si pertenece a Payport, si pertenece al EGMSI, o sea, todas las poblaciones que estaban afectadas. Y pusimos 24 horas, estamos trabajando 24/7, un mensaje por WhatsApp que sabíamos que no nos iban a contestar de inmediato. Pero el domingo, o sea, el 4 de noviembre, ya hicimos el primer viaje con donaciones que conseguimos a través del Club de Leones de Valencia, que a la final también consiguió el Club Leones Internacional. Y hablamos con la Universidad San Francisco de Quito, sede en Valencia, en Alias Europa, que así se llama acá, y logramos hacer unas alianzas de inmediato. El domingo llegamos a la ciudad de Chiva, sin ese final. Y allí nos reunimos en primer lugar con pocos ecuatorianos, porque nos identificamos con la bandera y les nombramos a algunos de ellos líderes de Ecuador en esta cruzada, para que ellos nos ayuden a contactar con la gente que conoce las ideas. Ahora, cónsul, le interrumpo, Marcela, por lo siguiente. Estamos conversando aquí con Gino Escobar, que es psicólogo, y antes de su entrevista conversábamos justamente de situaciones extremas que nos ha tocado pasar en diferentes circunstancias. Y, por ejemplo, nos acordábamos de tiempos de la pandemia, en donde también fue algo que nadie se lo esperaba. Ahora en Ecuador estamos atravesando diferentes crisis políticas, económicas, de inseguridad, ahora con la crisis energética, etcétera. Pero adicionalmente a eso, los ecuatorianos que tienen a sus familiares allá estaban muy preocupados y continúan preocupados. ¿Qué están haciendo en materia de ayuda psicológica? ¿Hay tratamientos? ¿Los españoles están trabajando en conjunto con diferentes consulados? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Vamos a ir por etapas. En primer lugar, recibimos mensajes desde Italia, desde Brasil, desde Francia, del interior de España, alarmados porque no encontraban a sus familiares. Hicimos un balance de que inicialmente hubieron 12 desaparecidos, presumiblemente desaparecidos. Entonces, lo que nosotros hicimos de inmediato es, nos repartimos entre el personal y llama, le digo que cada persona que encontrábamos que no se había comunicado porque se acabó la batería, porque perdieron el teléfono y lograron así del amigo, era como un triunfo nuestro encontrarlos. Y los 12 desaparecidos los logramos nosotros, incluso en un momento dado en que con un teléfono lográbamos contactar, con el otro estábamos llamando a la familia que nos pedía datos para que se comuniquen entre sí. Y entonces eso creo que compensó muchísimo nuestros esfuerzos, porque fue una alegría, era que todas las noches que no hemos descansado desde la crisis, no hemos podido realmente tener un descanso normal, porque estamos allí al frente, sin decirnos que somos héroes de nada, ¿no? Pero quiero también mencionar que Cancillería tiene un gran papel en el problema de la pandemia con el vacunas. Y mi segundo labor estuvo en esa época en Ecuador, entonces esa experiencia fue muy útil. Y yo misma estuve acreditada en Malasia cuando Perú y Tailandia, y casualmente estuve en el tsunami del 2006. Entonces, digamos que una experiencia profesional al servicio de una emergencia.
Sabíamos que teníamos que hablar de inmediato y usted nos pregunta qué ayudas hay. Pues bien, de inmediato la gente respondió, como yo digo, hay que destacar que había una cierta forma de ver a la generación de cristal. Y yo les digo que he dado lecciones humanas de gran calibre. ¿Por qué les autoconvocaron de inmediato? Ustedes saben que por asuntos internos que no vienen al caso comentar, pues en el conocimiento público, las Fuerzas Armadas entraron recién al sitio de los hechos el 5 de noviembre, cuando esta captura fue la madrugada del 28 para amanecer 29. Ahora, Marcela, me gustaría escucharlo a Gino, después de la experiencia que ha contado la cónsul, que además tiene una experiencia impresionante con respecto a estas tragedias también. ¿Cuáles son las acciones que, además de lo que ya se ha hecho, se debe continuar para que, primero, los familiares de aquí estén más tranquilos? Ok, no hay, esos desaparecidos aparecieron, no están en esta lista trágica, pero hay muchos que quedaron sin empleo, sin posibilidades de estudio, mucha gente que está yendo a los estudios de manera muy lenta, está interrumpido el metro, por ejemplo, entonces los traslados son totalmente diferentes. ¿Qué hacer? Ya, pero en el caso de la comunidad, y felicitaciones a Marcela, porque ella puso algo que es solidaridad. De pronto no puedes hacer eso que tiene que ver con el gobierno español directamente, pero sí el acompañamiento, que es lo que más fortaleza te da. En estos momentos de crisis, lo que más necesita una persona es sentirse acompañada. En la parte social, el estrés social por la pérdida del trabajo, por el tema de los recursos económicos, hay veces que no podemos subsanarlo. Pero el hecho de generar vínculos confiables a nivel de autoridades y hacer el match con las autoridades españolas es necesario, porque de nada sirve darle atención psicológica oportuna a alguien si socialmente no le das un soporte y no le generas confianza. Entonces, la fibra débil de la confianza social se puede perder. Por eso es muy importante el tipo de gestiones que hacen las autoridades en el momento de la primera hora de respuesta. Eso es importantísimo. Lo que ella ha hecho es oportuno porque la comunidad ecuatoriana se siente acompañada, porque eso es lo importante. O sea, por lo menos el hecho de que puedas decirle si está vivo tu pariente, sino que se quedó sin celular, ya te genera un vínculo confiable. Quiero decirles, Marcela y Gino, primero que nada un saludo cordial a los ecuatorianos que nos siguen en diferentes partes del mundo, en Italia y por supuesto en España. Y también decirles que en este programa, en Hora Cero, todos los días, todo siempre vamos a tener informaciones con respecto a los migrantes, y muy pronto vamos a estrenar un programa exclusivamente sobre los migrantes por la importancia que tienen. Imagínate, estamos hablando una comunidad enorme, solo en Valencia 53.000 es bastante. En total en España hay 450, imagínate la cantidad que hay en Europa, hay más de 1,5 millones de ecuatorianos que por supuesto tienen en permanente preocupación por las cosas que están ocurriendo y obviamente por también los triunfos que tienen, ¿no? Vamos a irnos a una pausa comercial, Marcela, un segundo nada más, pero quiero decirles que estamos siendo retransmitidos por @canal TV Digital, en @productora TV Digital en Facebook. También estamos siendo retransmitidos por Canal 14 de CNT, streaming y Canal 14 de Claro, aparte por supuesto de RTW24 y OnePlus. Marcela, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos con más de Hora Cero desde España y de Ecuador. El espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Guayaquil está en movimiento. 115 frentes de obra trabajan al mismo tiempo. Obras que avanzan en infraestructura, asfaltado y mejoramiento vial, mantenimiento eléctrico. Solución vial Juantán Camarengo, 4 años de retraso, hoy a casi el 80%. Unidad médica en Puna, corregimos los estudios deficientes, hoy está al 73%. Solución vial Isidro Ayora, Américas, avance al 85%. Mercado Norte, suspendida más de 650 días, hoy al 65%. Así se construye la ciudad de todos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor.
Equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias, farándula o deporte. Un escenario de entrevistas. Un espacio más. Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Continuamos con más de Hora Cero. Estamos conversando con Marcela Velastegui, cónsul de Ecuador en Valencia, España, y con el psicólogo Gino Escobar, abordando esta gran cantidad de problemas, incertidumbres, etcétera, que provocan ansiedad, que provocan cambios en el estado de ánimo, pero que hay mucho por hacer para evitar justamente confrontaciones mayores y que deriven inclusive una crisis social mayor. Abordemos lo que ocurre sobre todo en época a final de año que ya estamos llegando, respecto a los suicidios. Claro, el mes de diciembre a nivel mundial es un mes de alto nivel de suicidios en el mundo. En Ecuador no es la excepción, y frente a estas crisis, en el caso de Valencia, en España, en el caso de acá nuestro país, lo que está ocurriendo y la crisis también a nivel económica y criminal, eleva el nivel de incertidumbre y desesperanza. El tema de la esperanza y expectativa de vida solo se logra teniendo un círculo social acogiente. Entonces, la mejor manera de prevenir, como bien lo ha hecho la cónsul en Valencia, es desarrollar vínculos y redes sociales que permitan, frente a toda esta crisis, contar con manos amigas, con gente que te escuche, con gente que te acoja durante tu crisis, porque solo no podemos salir. De ninguna crisis, como este tipo de crisis que estamos viviendo en el mundo, se puede salir solo. Necesitamos el acompañamiento de otras personas, de autoridades, de gente buena samaritana, que se sume en este conglomerado mundial, porque una persona a veces pierde su sentido de vida por creer que se queda solo. Y eso no es así. Hay mucha gente solidaria que es buena onda frente a estas crisis que estamos viviendo. Marcelo, usted nos quería comentar algo más de la experiencia vivida allá en Valencia en estos días. Sí, nosotros ante estas circunstancias, el mismo domingo, creamos un formulario Google Online para que cosas muy básicas que nos han servido muchísimo. Nombre, dónde vive solo, está acompañado, qué número de personas conforman su núcleo familiar. Al inicio recibimos alrededor de unas 17 respuestas que se fueron transportando en 40, en 200, y a la final hicimos un equipo de trabajo con docentes de la Universidad de San Francisco que vinieron por horario a ayudarnos. Le debo agradecer infinitamente esa colaboración oportuna, y voluntarios del Club de Leones que ayudaron a cargar y a descargar, pero me refiero concretamente a este formulario, que nos logramos hablar a cada persona y comentarnos que salvo una persona vivía sola, y esto siempre son núcleos familiares entre 3 o 5 personas. De manera que esa base de datos se nutrió con un dato de origen, y con eso pudimos focalizar mejor las dudas, porque en un inicio todavía no se sabía qué lo más necesitaban. Nosotros sabíamos que era ropa, que luego dijeron no, porque ya abastecieron la Generalitat y las alcaldías de los sitios, alimentos. Al inicio fuimos con ropa, con alimentos no perecibles, con agua, y luego ya focalizamos y fuimos con carretillas, con escobas. Debo decir que la Universidad de San Francisco compró de fábrica estos utensilios de limpieza, gafas de limpieza, y nosotros somos el puente para pedirnos algo a común. Justamente hablemos de eso, Marcela, porque pasemos de la tragedia a la esperanza, de los problemas a las soluciones,
de cómo en lugar de estar esperando que las autoridades hagan su trabajo, por supuesto, todos en España decidieron ayudar y aportar, hasta el punto que hay una famosa imagen en estos días que ha salido en una calle. La calle se va a llamar la calle de los voluntarios. Impresionante como olas de gente llevando absolutamente de todo, escobas, bueno, de todo, fueron para acudir a la esperanza. Entonces, sí, este programa narra lo que ocurrió, pero también esa esperanza que es tan necesaria y que además nos llena de vida, porque uno dice, sí, sí se puede salir, si todos nos unimos o cambiamos de ánimo y decimos, a ver, hasta aquí lloré, me seco las lágrimas y hay que continuar allí. Ese es el espíritu resiliente que todo el ser humano tiene, pero que a veces no lo desarrollamos. La autoestima y el amor propio se fortalecen frente a las crisis y a veces nosotros no alcanzamos a ver porque estamos viviendo la crisis, pero viene alguien de fuera, dice, listo, yo me ensucio los pies y te doy la mano. Entonces, chuzo, tú que estás viviendo la crisis, recibes empáticamente esa parte de colaboración, porque a veces no se necesita el recurso económico, se necesita el tiempo compartido. Y los voluntarios en todo el planeta lo que comparten es su tiempo y todo ese amor que tienen para cuando hay personas que están viviendo crisis, como las que vivieron nuestros amigos y hermanos en Valencia, y mucha gente desde todas partes del mundo se va sumando y físicamente la gente se traslada. Fue impresionante ver como en España hay video de una señora que se para encima de un ¿cómo se llama? Aire acondicionado y se rescata ella mismo, y la vecina está que la upa, y dice, vamos, tú, y todos los vecinos, y después cuando ya ella se logra trepar a la ventana, todos aplauden. Entonces, aunque parezcan actos insignificantes, el construir después del desastre es muy importante porque nos da lecciones de vida. Todos tenemos habilidades resilientes y es hora de empezar a levantarnos de todas las adversidades que sí, van a seguir existiendo, pero tenemos la capacidad nosotros por dentro. A veces no la conocemos, hay otros que nos pueden enseñar. Ahora, a propósito de eso, estimado cónsul, cuéntenos cuáles son los planes, de qué se está hablando para sacar adelante a la comunidad que ha sido totalmente afectada, hay gente que se ha quedado sin nada, hay planes con respecto a poderlos ayudar, qué está haciendo el gobierno con respecto a aquello. Les comento, el mismo sábado, mientras mi segundo de abordo al señor Fernando Bermeo, que le doy un gran aplauso por todo lo que él está haciendo, porque no es que la tarea se hace solo, sino de ninguna manera todo el equipo, pero él comandó la cuadrilla de bicicletas y llevaban en sus mochilas agua, cosas básicas. Y claro, vino con un impacto. Mientras él hacía eso, yo me quedé en el consulado e hice 3 reuniones de trabajo inmediatas. Una con el consorcio de seguros, para saber cómo funciona esto de los seguros para dar una directriz a las personas. Nos dividimos aquí en la oficina con el consorcio de seguros, con el decano del cuerpo consular, del cual yo soy vicedecana por elección unánime. Y estas alianzas fueron fantásticas. Me fui a una empresa, a Elvis, y me movilicé, era sábado, al gerente de una gran empresa de abastecedora de petróleo, que el gerente es ecuatoriano, y esta empresa es Glander International Bunkering, y para concertar acciones igualmente. Entonces, mientras tanto, todos seguíamos con esta preocupación de los presumiblemente desaparecidos y dando aliento y contestando y diciendo para que lo que dice el amigo que está en esta conversación, dando ánimos a la gente. Y esas alianzas fueron útiles porque también tuvimos un teléfono rojo, digamos, con la Generalitat y con la alcaldía, que aquí la alcaldía de inmediato hizo unos sitios de acogida para la gente que iba siendo rescatada. Entonces yo hice un recorrido personal a los centros de acogida para ver que había ecuatorianos que ayudarles. Y no había en un centro deportivo La Pechina, en otro centro de Cáritas, en otro centro de migraciones cristianas. En definitiva, el convento fue un trabajo sin parar, sigue siendo. Y habría que aprovechar esa experiencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en estas otras crisis, la de España, la de Mariana, y todo esto fue útil porque ellos enseguida respondieron a nuestro pedido
y nosotros sabíamos que estábamos trabajando también con un acompañamiento del Ecuador y nosotros aquí en la sede con la tarea que de inmediato comenzamos. El mismo lunes ya tuvimos un camión de donaciones viniendo para dejarlo en Chiva. Hay que comprender la geografía. Estas poblaciones, usted cruza una calle y ya tiene el nombre del siguiente pueblo. Entonces son ciudades dormitorio, Catarroja, son sitios de gente fantástica. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Guayaquil está en movimiento. 115 frentes de obra trabajan al mismo tiempo. Obras que avanzan en infraestructura, asfaltado y mejoramiento vial, mantenimiento eléctrico. Solución vial Juan Tanca Marengo. 4 años de retraso. Hoy a casi el 80%. Unidad médica en Puna. Corregimos los estudios deficientes. Hoy está al 73%. Solución vial Isidro Ayora. Américas avance al 85%. Mercado Norte suspendida más de 650 días. Hoy al 65%. Así se construye la ciudad de todos. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción, de noticias, farándula o deporte, un escenario de entrevistas, un espacio más de Tenemos cita. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Ahora, es increíble, usted que está situado para hablarles un poco de lo que significa Valencia Capital. Valencia Capital está ubicado en una zona privilegiada, porque después de lo que ocurrió en 1957, tengo entendido que también se inundó de la misma forma Valencia, se lograron construir diques que evitaron justamente que esto ocurra. Entonces es un sitio privilegiado, pero ¿cómo está la situación de comunicación interna? Porque de estas tragedias también salen enseñanzas. ¿Cómo la población, es decir, ecuatoriana, se puede comunicar con el consulado, me imagino a través de la página web, teléfonos, etcétera? ¿Cómo es ese trabajo y esa dinámica? Le comento que este trabajo de mapeo que hicimos fue una mina extraordinaria, porque eso nos arrojó datos puntuales y comenzamos a hacer una cadena, llamar al uno, llamar al otro y además fortalecer los datos cuando íbamos a los sitios. En los sitios siempre encontramos un ecuatoriano que nos contacte con el resto, porque entre ellos se conocen. Y algunos les escuchamos unos relatos que realmente eran conmovedores. Hay gente que ha trabajado dignamente por más de 17 años y no tiene papeles. Entonces, nosotros ahí, en lo que es soberanía del Estado ecuatoriano, les hemos dicho, si es necesario abrir el consulado a medianoche para documentarles, cuenten con este apoyo, lo que esté a nuestro alcance. Pero cuando es la contraparte del Estado del sector, ayer tuvimos una reunión de trabajo con el cuerpo consular y una consejera de inclusión y diversidad y el director de esa misma consellería para, como ustedes saben, uno orienta una migración segura, ordenada, regular. Justamente estamos viendo imágenes para quienes nos siguen a través de los canales y las plataformas de lo ocurrido justamente en aquella época de 1957, cuando Valencia pues quedó devastada por un problema similar. Ahora, es importante decirle lo siguiente y le traslado, porque a partir de ayer que hicimos este programa entrevistando a un colega periodista de Valencia, nos escribieron algunos familiares que viven aquí y que tienen familiares en Valencia y de Valencia acá, contándonos algunas novedades. Por ejemplo, en esta época hay muchísimos estudiantes que están cursando pues la universidad, diferentes cursos allá en Valencia, y que su nuevo NIE, es decir, el registro que es su cédula ya, tiene que
tener un nuevo NIE, ¿verdad? Esa oficina de extranjería no está trabajando normalmente justamente por estos problemas. Para poder sacar esos permisos de ausentarse del país que les da por 3 meses para que puedan regresar a ver a sus familias en Ecuador por Navidad, etcétera, ¿qué deben hacer para poder conseguir esas citas? Vamos a ir por partes. Las autoridades han reaccionado de inmediato una vez que establecieron esta magnitud de la crisis, crearon ayudas del Estado y ayudas de la Generalitat de la Autonomía. Y en cuanto a los estudiantes, yo hablé con la vicerrectora de la Universidad de Valencia y me confirmó varios datos. Primero, inmediatamente la universidad fue una de las pocas entidades educativas que ante la sospecha de una alerta que nadie iba a cuantificar la magnitud, dio libre a los estudiantes. Dice que crearon un chat solo para estudiantes que se sientan afectados por la dana. Y aquí vino una estudiante ecuatoriana que no tenía ni mes y en delante de ella le llamó a la señora vicerrectora de la universidad y me dijo, hemos creado esto, y identificó al estudiante y le pedí que rebajaran su tasa estudiantil, dada esta tragedia la rebajaron y además crearon un espacio precisamente para esto, para ayudar a quienes tengan este problema de la identificación para poder viajar. Y también ayer recibimos una información oficial que crearon más gente para atender estos casos, pero hay que tener la magnitud. O sea, no puedo decir que haya para la tragedia nacionalidades, pero hay que cuantificar que, por ejemplo, ciudadanos marroquíes superan amplísimamente a la comunidad ecuatoriana. Brevemente, Marcela, me gustaría que nos diga qué deben hacer, por ejemplo, los ecuatorianos que quieren obtener su permiso, que está en trámite el nuevo NIE, es decir, que están estudiando hace X cantidad de tiempo y entonces necesitan solicitar el nuevo NIE para el permiso de ausentismo. ¿Ustedes podrían hablar con extranjería para que esas citas se den o cómo van a trabajar así? Mire, la extranjería ya nos comunicó que ha abierto muchos canales y tienen también problemas de saturación de citas. Entonces, nosotros quería también comentarle que inmediatamente el mismo sábado hablamos con el colegio, el ICAF, el Ilustre Colegio de Abogados de aquí de Valencia, para buscar la gratuidad. Y nos dijeron, basta con una llamada del consulado y nos avisan qué persona va por el consulado y nosotros les damos el servicio de inmediato. Y eso es lo que se está haciendo. Qué bien. O sea, con el consulado directamente. Qué bien. Entonces, lo que vamos a recomendar, Marcela Velastegui, la cónsul ecuatoriana de Valencia, que les llamen a usted, ¿verdad? Que llamen al consulado, que se comuniquen o que vayan directamente hacia las oficinas de Valencia. Le voy a decir el número que estamos 24/7 por WhatsApp para que no tengan este problema. Es el número 680, ¿sí? Le voy a decir que este está activo 24 horas. 680-621-755. Por favor. Bien, lo vamos a ir repitiendo durante nuestras diferentes emisiones para que quede claro el trabajo que están realizando. Repítame el número, por favor. 670. 670. 680. No, 680. Ok, 680. 680. Sí, por favor, 621-755. O sea, 680-621-755. Perfecto. Entonces, ese es el número de teléfono en donde los ecuatorianos de aquí de Ecuador hacia España y de España se pueden comunicar para poder tener estas facilidades y este apoyo de ustedes. Bien. De cualquier parte del mundo. Así es. Marcela. Ese es el teléfono que lo tenemos para la emergencia porque no queremos que el trabajo regular interfiera, porque nunca cerramos el consulado. Hemos atendido como si fuera la normalidad, porque tenemos que apoyar a que vuelva a la normalidad, que la resiliencia se instaure, porque de lo contrario los dramas se hacen más acuciantes y así no se resuelve, hay que resolverlo. Perfecto. Entonces,
Marcela, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por, sabemos que está full 24/7 y ha hecho un alto para dar a conocer lo que están realizando y por supuesto tranquilizar a las familias de Ecuador y por supuesto también en diferentes partes de España. Hay un seguimiento permanente a lo que está sucediendo en Valencia. Felicitaciones, Claro que sí, excelente. A usted y por supuesto a todos los voluntarios, a toda la gente que conforma el consulado y a quienes han hecho esta gran comunidad ecuatoriana para socorrer a quienes más lo necesitan, como de costumbre, los ecuatorianos acudiendo siempre como voluntarios. Así debe ser. Muchas gracias, Gino, también. Sí, Marcela. Permítame agradecer en primer lugar a las autoridades de Cancillería que se han apersonado. Cuando falleció el ciudadano ecuatoriano, hubo una orden directa del presidente y de la ministra y de la embajadora en Madrid que esos servicios esenciales sean gratuitos. Y así fue. El 10 de noviembre, domingo, estuvimos el equipo de trabajo para acompañar y despedir en la ceremonia al ciudadano Zambrano Carranza Leonardo, que es el único ciudadano, gracias a Dios, que esperemos que no haya más ciudadanos ecuatorianos. Y agradecer a los voluntarios del Club de Leones de Valencia, que no han escatimado tiempo ni esfuerzos, que también son la herramienta para llegar con las donaciones, a mi equipo de trabajo, al señor Fernando Bermeo, a Leticia Ceballos Subía, a Leopoldo Mora y a Pedro Arellano, como un puñito hemos estado, todos unidos para apoyar a la señora embajadora de Ecuador en Madrid, Vilma Andrade, porque ella también ha estado muy preocupada y apoyándonos. Qué bueno por las autoridades, qué bueno por el socorro y además por el continuo apoyo que deben tener las comunidades ecuatorianas en diferentes partes del mundo. Estamos culminando nuestro programa. Gracias nuevamente a Marcela Velastegui, la cónsul ecuatoriana en Valencia, por el importante aporte informativo, y Gino, por estos consejos clarísimos que hay que tomarlos en cuenta y hay que hacerles el seguimiento. Es decir, resiliente siempre. Perfecto, gracias. Estamos concluyendo Hora Cero. Dios mediante, hasta el día de mañana. A propósito, estaremos Dios mediante en diferentes partes del Ecuador transmitiendo en vivo nuestro programa con entrevistas a quienes por supuesto merecen darles la información que ustedes merecen también conocer, porque nosotros tenemos la obligación de informar y ustedes el derecho de ser bien informados. Hasta mañana. Muchas gracias, felicitaciones al canal y que todo sea un éxito. Muy amable. Gracias. Hasta pronto.